Hola, buenas tardes, hermanos. Nos encontramos otra vez en esta cita preciosa con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bendito es Dios. Esta iglesia primitiva tiene mucho que decirnos a nosotros ahora. Y doy la gloria al Espíritu Santo, a Jesucristo, que nos ayudan en este momento. Saludo el espíritu de vuestra fe. Amados míos, nosotros estamos en el capítulo número 5 del libro de los Hechos. Y habíamos hablado de que habían sido apresados los apóstoles por hablar de Jesucristo, y estando en la cárcel, los ángeles, un ángel del Señor vino y los sacó de la cárcel y le instruyó que fueran y predicaran el evangelio en el templo. Y ellos fueron para allá. Y entonces nosotros decimos, podía haber utilizado el Señor un terremoto como en otras ocasiones para abrir una cárcel, pero aquí prefirió mandar un ángel. ¿Por qué, hermanos? Porque los saduceos no creían en la vida espiritual. No creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí, y fueron los que se enfrentaron a Jesucristo en vida para que él no fuera el Hijo de Dios. Y dijeron que habían pagado a los que cuidaban la tumba del Señor Jesús para que se lo robaran, pero no ha habido evidencia ninguna de que Cristo haya sido muerto, permanezca en la tumba. Ni hubo pruebas de que realmente lo robaron, ni han tenido prueba de nada, sino que delante de muchas personas el Señor Jesús subió a los cielos. Entonces ya los fariseos ahí ya no tienen más nada que hacer. Pero los saduceos, que no creen en la vida espiritual, el ángel que saca a los apóstoles y dice, vayan y háblenle todas las palabras de esta vida espiritual, que hay ángeles, que hay espíritus de maldad, que Jesucristo resucitó y todas las cosas, y que hay vida más allá de la muerte. Entonces manda un ángel para darle una bofetada en toda la cara a los saduceos que no creían en esto. Bueno, hermanos, cuando lo llevaron ante el concilio a los apóstoles, primero eran a Juan y a Pedro, después a todos, ellos explicaron que Jesucristo había resucitado, que ellos lo habían matado, y los saduceos arden en un celo tan grande. El celo es diabólico para todo el que crea que me cela porque me ama. El celo es un sentimiento que es capaz de matar. Y ellos se llenaron de celos, y cuando dijeron que eran testigos de Jesucristo, los saduceos se llenaron de celos, y cuando oyeron esto se enfurecían, dice el verso 33 de Hechos 5, y querían matarlos. Ya no era silenciarlo ni nada, ya querían matarlo, porque es que no pueden con esta vida espiritual, no pueden con lo que ha pasado. Y voy a tomar la lectura a partir del verso 34, versículo a versículo, y vamos a enterarnos de las cosas que pasaban allí, nos las cuenta el Lucas. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, fariseo, creyente de la vida espiritual y siendo testigo ahora de lo que ha pasado con los apóstoles. Y este Gamaliel era un hombre sumamente reconocido, que fue el que instruyó al apóstol Pablo en su momento. Entonces, un maestro ahí tiene una gran reputación. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ahora van a deliberar. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto de estos hombres. Miren lo que van a hacer respecto de estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Hubo uno que decía que era el Mesías. Dicen que en aquel tiempo habían como 18 hombres que decían que eran el Mesías. Ahora también Israel está esperando su Mesías. Y están apareciendo unos cuantos. Porque cuando se acerca un evento como este, el enemigo sabe cómo
hacer que la gente pierda la visión y no se dé cuenta de quién realmente es el Mesías. Ustedes entienden eso. Dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, este era un maestro, realmente un maestro. Apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este hombre es un hombre de verdad con una sabiduría tremenda, Gamaliel. Y él dice, dejen estos hombres, por favor, que si esto es un invento de ellos, esto se acaba pronto. Pero si no lo es, ustedes pueden estar luchando contra Dios. Dando cosas contra el aguijón, dándole patadas a un pincho de hierro. Si estos hombres realmente son de Dios, ustedes están luchando contra Dios. Así hay obras que se levantan, que son obras de los hombres y llegan a ser muy grandes y al final como la espuma se desvanecen porque realmente no vienen de Dios. La obra que viene de Dios permanece. Y miren, hermanos, desde cuando el Señor Jesucristo subió a los cielos y todavía tiene seguidores, hay un movimiento grandísimo de amor al Señor Jesucristo. Y convinieron con él, estuvieron de acuerdo con él, dice el verso 40, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, porque el que tiene la rabia, ¿cómo lo va a dejar ir así? No, tiene que saciar un poco ese celo de alguna manera. Y le dieron de azotes. Y después de azotarlo les intimaron que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Le dieron golpe, hermanos. Y le dijeron que no hablaran más de Jesús. Ya esto no es palabrita. Ya ustedes saben que somos capaces de muchas cosas. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. No es lo mismo padecer afrenta por pecado, que padecer por causa del nombre. En Cuba metían preso a los que creían en Jesús. Y los ponían como pusieron a los apóstoles en la cárcel pública, donde están todo tipo de delincuentes que se hacen sus necesidades al lado de ti y que además, si saben que tú crees en Dios, también te dan tu golpe para molestar y te escupen. Entonces, lo que quiero decirles, hermano, es que ellos se sintieron felices de haber sido azotados y de haber padecido por Jesucristo. Como diciendo, Señor, estamos aquí contigo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora la cosa se puso peor. Ya no era solamente en el templo que predicaban los apóstoles. Ahora iban a las casas. Ahora la cosa sí empezó a difundirse más grandemente el nombre de Jesucristo. Y el capítulo 6 empieza así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, imagínense, hermanos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Me encanta de Lucas que él no tapa nada. La iglesia muy bien, los milagros muy bien, los apóstoles haciendo su trabajo. Ya había un pecado de mentir de Ananías y Zafira. Ahora hay otro problema porque ha crecido el número. ¿Saben? Una estructura de la iglesia hasta ahora eran los apóstoles y algunos de sus representantes. Pero como ha crecido el número, ahora dice Lucas que apareció la murmuración. La murmuración es ese hablar bajito de no estamos de acuerdo con algo. La murmuración es el arma que usa el enemigo para dividir las iglesias, las familias, los centros de trabajo, los buenos equipos. Cuando hay una murmuración que no se ataja a tiempo, hay una división. Y aquí los griegos, que creían en el Señor, estaban murmurando diciendo que sus viudas no eran atendidas como las hebreas.
¿Saben? Es como decir, los extranjeros aquí en España son menos atendidos o tenidos en menos en la iglesia que los que son españoles. Es un ejemplo que pongo. Y se formó la murmuración allí. Entonces, dice el 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, sí, porque cuando hay una murmuración hay que aclararla rápido. Y los 12 reunieron a la congregación. Y dijeron ellos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto no es justo, es decir, esto a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque esta murmuración que ellos hablaban iban directo con los apóstoles, porque a los apóstoles eran a donde le ponían el dinero los que vendían sus casas y sus propiedades, la traían a los pies de los apóstoles. Entonces, si mis viudas no son atendidas como las tuyas, aquí hay un problema de discriminación, a lo mejor racial. ¿Entienden eso? Y ellos dicen, no es justo que nosotros tengamos que atender este tema. No es justo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ustedes que tienen este tema, que están murmurando y que están en desacuerdo, ustedes busquen entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Busquen ustedes la gente que a ustedes le parezca bien que hagan esta distribución, porque nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar en este tejemaneje de esta viuda, de esta otra. No, sí, me parece muy bien, pero escojan ustedes. Y cuando ustedes escojan a personas que sean llenas del Espíritu Santo y de buen testimonio, nosotros los encargaremos de ese trabajo. Y así terminamos. ¿Le parece bien esto? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, que lo vamos a conocer. Maravilloso Esteban. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, otro de los grandes. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, de Turquía. Antioquía, una ciudad de Turquía, que era prosélito, es decir, era llegado a Jerusalén y un extranjero convertido al evangelio, al judaísmo y esto. Escogieron a esos hombres para que distribuyeran equitativamente atendieran todas las necesidades de la iglesia, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Esto no fue, los escogimos y porque los escogimos ya no. Lo llevaron delante de los apóstoles, como deben ser las cosas. Aquí nadie puede escoger, tú te quedas aquí, de limpieza tú te quedas aquí. No, eso no es así. Eso hay que decírselo al pastor. ¿Entendido eso? Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto ya es el colmo. Muchos de los sacerdotes, no uno ni dos, muchos de los sacerdotes también obedecían a la fe, hermanos. Esto es increíble y maravilloso. Quiero decirles, amados míos, en la próxima clase nosotros vamos a estudiar acerca de Esteban, del discurso de Esteban, de cómo el enemigo se pone en contra de los hijos de Dios, y lo que he querido llevar a la iglesia con el estudio de hoy es que hay que ser digno de Dios para ser... Y también quería decirles que la iglesia no va por libre, que la iglesia tiene su directiva, que las cosas que se hacen hay que hacerlas de común acuerdo entre todos y presentadas al pastor de la iglesia para que él asimismo lo lleve ante los apóstoles
y entonces que imponiendo las manos o tomando una decisión sea lo que rija verdaderamente la casa del Señor, la iglesia de Cristo. Que el Señor les bendiga, sean tenidos por dignos cuando por causa de Dios somos blasfemados, porque Dios a nosotros, sus hijos, nos respalda siempre. Y todo el que le da honra al Señor recibe honra de parte de Dios. Que el Señor les bendiga.